La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Amén. La semana pasada, mis hermanos, comenzamos una serie nueva, Las marcas de un corazón que agrada a Dios, y es un estudio en la vida de David basado en 2 de Samuel. La semana pasada, ¿cuál fue la primera marca que vimos? La marca de la humildad. Y vimos, mis hermanos, que cuando David se encontraba en la cúspide de su reinado, cuando Dios le había dado descanso de todos sus enemigos, cuando él pudo haber hecho cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios que él mostró humildad y dice que él decide construirle una casa a Dios para que habitara su presencia. Mis hermanos, si ustedes leyeron, y no sé si fue esta semana, pero cuando Absalón, ¿verdad? Él llega también a un punto cúspide en su ministerio, en su reinado, bueno, en su semi-reinado, ¿verdad? Porque él no era el rey que Dios había puesto. Pero cuando él llega a esa cúspide, mis hermanos, Absalón, él construye un monumento para sí mismo. Y mis hermanos, lo que David no hace es eso. Él dice que en vez de proclamarse rey, ¿verdad? Por encima de todos, porque sí lo era, dice que él decide hacer algo mayor y dice que él habla con el profeta Natán y le dice, ¿sabes qué? Mi deseo es construirle una casa a Dios para que él more ahí. Y Natán le dice, pues vamos a hacerlo. Para luego es tarde. Pero mis hermanos, Dios tenía otro plan mejor para él. Dice que Dios comienza a invertir el plan y le dice a David, mira, tú me quieres hacer una casa, pero vamos a verlo de este punto. Dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Y voy a hacer un pacto, dice, y el pacto va a ser que en tu casa nunca va a faltar un rey. En el trono nunca va a faltar quien se siente ahí. Dice, es más, dice, tu trono va a durar para siempre. Y era el pacto davídico que le conocen. Pero mis hermanos, aparte de eso, ese pacto que Dios hizo con David apuntaba hacia un pacto mesiánico porque anunciaba el trono de Jesús. Como más tarde se le conoció a él, Jesús, el hijo de David. Entonces lo que Dios estaba haciendo, mis hermanos, era establecer un reino a David. Ya que David, la intención de él era construirle una casa, Dios le dice, tú no me vas a hacer una porque yo te lo voy a hacer a ti. Aprendimos, mis hermanos, la semana pasada que no toda buena intención es la voluntad de Dios. Eso fue lo que aprendimos, que a veces podemos tener buenas intenciones, pero no necesariamente estar en la voluntad de Dios. Y David tenía buenas intenciones, pero Dios le dice, no va a ser así. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de la segunda marca de un corazón que agrada a Dios. La marca de la humildad. No, perdón, esa era la marca que vimos la semana pasada. Vamos a ver otra marca, la marca del camarón. No se crean. Todos hemos escuchado, mis hermanos, el dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y lo decimos porque significa que si te descuidas, te confías o te gana la pereza, las oportunidades pasarán de largo y podrías sufrir las consecuencias de tu descuido. Y por eso le decimos a la gente, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y es una advertencia para mantenerte siempre activo y alerta en la vida, en el trabajo o los estudios. Y en cuanto a la vida espiritual, estar siempre alertas porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si tienen sus Biblias, ahora sí, ábranlas ahí está, 2 de Samuel 12, versículos del 1 y vamos a leer la mitad del versículo 7. Y dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 12. Perdón, bueno, si es ese, no sé por qué puse 7b, pero bueno. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita
que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Padre Santo, gracias por su palabra. Espíritu Santo, comienza a orar en los corazones. Deme la valentía y el poder para también hablar su palabra. Padre bendito, sabemos que usted tiene una palabra para cada uno de nosotros el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, lo que caracterizó a David en el capítulo 7 fue la humildad, fue la sencillez de querer hacer una morada para Dios, y pronto, mis hermanos, esa humildad que él tenía, que lo caracterizó, se evaporizó y se vio opacada por el descuido espiritual que sufrió en el capítulo 11. A ver, ahí está la marca del arrepentimiento. Ha pasado ya un tiempo. Muchos sugieren que han pasado por lo menos entre 15 a 20 años desde que Dios hace el pacto con David hasta el capítulo que acabamos de ver. Han pasado por lo menos 15, 20 años. ¿Por qué? Porque recuerden, Dios le había dado descanso a David de sus enemigos. Y eso no era algo fácil. Él tenía que pelear, tenía que ir a guerras, pero no podían pelear en cualquier tiempo. Entonces, mis hermanos, han pasado por lo menos 15, 20 años, y no solamente eso, sino que Dios le había dado descanso a David. David tenía un palacio ya grande, construido con cedro, que otras personas habían traído especialmente para él. Y en este periodo de 20, 15 años, mis hermanos, Dios confirma el pacto dándole la victoria a David sobre sus enemigos. Los enemigos no era algo fácil, eran los filisteos, los arameos, los amonitas, moabitas, sobitas y amalecitas. Y eso solamente es lo malo que puedo pronunciar, porque hay otros que no puedo. Y reclamando y protegiendo el territorio que Dios le había prometido. Y David, mis hermanos, cuando estaba en su apogeo, cuando Dios le había dado descanso, cuando Dios le había cumplido las promesas de haber entrado a la tierra prometida y poseerla y someter todo lo que había a su alrededor, mis hermanos, a David le pasó como al camarón del dicho. En la primavera, mis hermanos, si vamos al capítulo 11, en la estación de la primavera, cuando los reyes acostumbraban a salir a las guerras, cuando acostumbraban a hacer o a reafirmar el pacto con las naciones vecinas, porque es lo que hacían ellos en aquel tiempo. En ese tiempo, cuando el rey tenía que salir, cuando el rey tenía que ir enfrente con su batallón atrás, cuando el rey tenía que ir en su caballo blanco y con su corona y todo lo que tenía, mis hermanos, cuando él tenía que ir, dice la palabra de Dios que cuando eso sucedía, dice David envió a su comandante Joab. En otras palabras, él dijo: pues yo para qué me ensucio las manos ya. Yo ya peleé, yo ya hice lo que tenía que hacer, Dios ya me ha dado descanso, Dios ya me ha dado tantas cosas, y yo ya no tengo de qué preocuparme, así es que voy a mandar a este amigo Joab. Él es el mero mero. Si ustedes han leído toda la historia de primera y segunda de Samuel, se dan cuenta que Joab y su hermano Abisai, ellos eran sanguinarios. Ellos no se andaban con rodeos. Ellos iban y decían: me lo echo y me lo echo. Ellos eran así, no se andaban con juegos. Y mis hermanos, se le hace fácil a David decirle: ¿sabes qué, Joab? Ve tú. Y mientras Joab va a las peleas o a reafirmar los pactos que había con las naciones vecinas, dice que un día David se levanta de la siesta. Él está en la terraza, en la parte de arriba del palacio, y se levanta de su siesta, y mientras se está estirando, ¿verdad? Como le hacemos así cuando nos estiramos, y de repente ve algo allá y dice: wow, wow, wow. Dice que miró a una mujer muy hermosa,
que se estaba bañando. Y se le hizo fácil, pues es rey. Se le hace fácil y dice que mandó a consultar quién era. Le traen la información y le dicen es la esposa de Urías, se llama Betsabé, el jefe de la casa, Urías, pues no está en su casa, está en la guerra. Y David dice, mis hermanos, que la manda a traer. Dice que se acostó con ella. Ella cumplió el periodo de impureza, para purificarse de su impureza. Dice que por lo menos eran 7 días que ella tenía que pasar ahí. Después de los 7 días, dice que David le dice, ¿sabes qué? Pues ya, pues la noche todo bien y todo, pero pues ya es hora de que te vayas. La manda a su casa, David se lava y pues hagan de cuenta que no pasó nada. Semanas más tarde, ¿verdad? Betsabé va al baño, agarra la prueba de embarazo, resulta que le sale positiva y como no cree, pues va a la tienda y compra otra porque no cree y la hace y le sale otra vez positiva y no cree, entonces va y compra una que te dice embarazada o no embarazada y va y se la hace y le sale, estás bien embarazada y la pone en una bolsita y le dice a la gente, vamos a mandársela a David y se la envían a David. David la saca y le dice, tiene COVID, salió positiva. Y no, pero se da cuenta pues que hay un problema, está embarazada. Mis hermanos, aquí hay el problema de David, mis hermanos, es que él se confió. Él dijo, yo ya tengo todo hecho, ya no tengo que hacer nada. La vida espiritual, Dios ya me prometió que sí le vamos a hacer una casa. La presencia de Dios va a estar siempre con nosotros, va a estar aquí. La vamos a contener en este palacio que le vamos a hacer. La presencia de Dios no se va a ir a ningún lado. Mis hermanos, él creyó que ya la tenía toda hecha. Y cuando se da cuenta, mis hermanos, que Betsabé está embarazada, él decide y dice, bueno, pues vamos a tener que hacer un plan. Porque recuerdan ustedes, mis hermanos, que dijimos la semana pasada, fue la semana pasada, no, hace 15 días, que que el tiempo no cura un pecado no confesado. Entonces a David, mis hermanos, en vez de confesar, se le hizo más fácil hacer y tramar otra cosa. Y dice la Biblia, mis hermanos, que él manda mensaje a Joab y le dice, hey, mándame a Urías. Y ahí viene el pobre Urías, ¿verdad? No sabiendo para qué venía, viene y David le dice, hey, ¿cómo está la guerra? No, pues está recio, dice, pero pues traemos a Joab y él es bueno ese, no te preocupes, dice, nosotros nos vamos a echar. Y entonces David, ¿verdad? Plan mañoso, le da una copita y le dice, échate una para brindar. Y pues aquel viene sediento de la guerra, pues donde no han tomado nada, pues se echa una y pues le gusta y pues dame otra, rey. Y el rey pues también mañoso, le empiezan a dar, la cosa es que lo emborrachan. Y le dice, vete a tu casa, acuéstate con tu esposa. Dice que te lave los pies, acuéstate con ella, disfruta, dice, y ya mañana te vas. Pero mis hermanos, lo que David no sabía es que el nombre de Urías significa Jehová es mi luz. Lo que David quería ocultar en la oscuridad, mis hermanos, para que nadie supiera, Urías viene y le dice, ¿sabes qué? Jehová es mi luz. Y la luz puede más que las tinieblas. Y Urías se va, mis hermanos, pero se queda fuera del palacio real. Se queda ahí en las escaleras. La Biblia lo pone así, ¿verdad? Como que dice que ahí se quedó. Pero yo creo que de tomado que iba, ahí nada más quedó. ¿Verdad? Como se recordarán las personas en nuestros pueblos, ¿verdad? Que tomaban mucho, que ahí se quedaban tiradas. A mí se me hace que así pasó, se quedó ahí, no fue a su casa. Y al otro día le cuentan a David, ¿sabes qué? Urías no fue a su casa. Ahora imagínense el problema que tenía David ahora, porque él pensó que ya lo había hecho. Él pensó que Urías ya se había ido y se había refugiado en su hogar, pero no. Entonces al siguiente día David lo vuelve a invitar, le vuelve a decir, hey, ¿qué pasó? Dice, rey, dice, yo no puedo hacer eso. El cargo de conciencia que tengo, dice, yo no puedo ir a mi casa, lavarme los pies, bañarme, acostarme con mi esposa. Dice, yo no puedo hacer eso, dice, cuando el arca de Dios, dice, cuando el ejército de Israel, dice, están allá, dice, errantes, dice, en guerra. Dice, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque Jehová era su luz. Entonces dice David, bueno, vamos a celebrar otra vez porque eres un hombre íntegro.
y le da otra, y le da otra, y lo emborracha, y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí vete a tu casa. Pero Urías hace lo mismo. Al siguiente día David se entera y le dicen, ¿sabe qué, rey? Urías no se fue. Y mis hermanos, y David dice, ok, se fue a su escritorio, se sentó y comenzó a escribir. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí está. Y empezó a escribir. Joab, el rey te ordena que pongas a Urías en lo más recio de la batalla. Y si muere, que muera. Igual la espada consume pues a los que están ahí. Punto. La dobla y le dice a Urías, Urías, llévale esta carta a Joab. Urías no sabía, mis hermanos, lo que él llevaba. Pero le dice, Urías, llévasela al comandante y dile que pues cumpla las órdenes. Y pues aquel bien contento porque iba a cumplir una orden del rey. Va bien contento, le entrega la carta, Urías la lee. Pero Urías no le dio cargo de conciencia porque le digo, Urías era sanguinario. Joab era sanguinario. A él, la espada consume al que está en la guerra. Era una orden. Y mis hermanos, Joab le ordena a Urías y le dice, ¿sabes qué, Urías? Vete a pelear allá. Está recio allá, pero tú eres valiente. Urías va, se muere, le mandan la orden a David. ¿Sabes qué, David? Nos acercamos mucho, pero murieron varios, dice, pero también murió tu siervo Urías. Y David dice, qué mal me siento, pero qué bien, ¿verdad? Mis hermanos, lo que David no sabía es que un pecado no confesado, ¿verdad? El tiempo no lo va a borrar. El tiempo no lo borra. Y mis hermanos, cuando él hace eso, ¿verdad? Él descansa porque él cree que ya borró la evidencia, ya Urías ya no existe, entonces Betsabé pues ya queda ahí libre. Y dice que después que pasó el tiempo, mis hermanos, de luto, dice que entonces David manda a traer a Betsabé, la trae a su casa, el niño nace. Pero dice, mis hermanos, el texto en el capítulo 11, versículo 27, me parece, si no me falla mi memoria, dice, pero lo que David hizo, dice, desagradó a Dios. Él tenía un plan maestro, mis hermanos. Él había planificado todo para que le saliera bien. Dice, y le salió bien porque mató a Urías, trajo a Betsabé, nació el niño. Todo había salido bien al pie de la letra como lo había planeado. Pero dice la palabra de Dios, capítulo 11, que lo que él hizo desagradó a Dios. Lo que él hizo, mis hermanos, fue malo ante los ojos del Señor. Lo que él hizo, mis hermanos, Dios no lo aprobó. Es verdad que todos en el reino lo aprobaron. Es verdad que Joab lo aprobó. Es verdad que todos estaban de acuerdo, pero había alguien por encima de todos que dijo, eso no está bien. Porque no importa, mis hermanos, cómo quieras tú disfrazar el pecado es pecado y Dios lo condena y no está bien delante de sus ojos. Y a veces decimos, no, es que tenía que hacerlo. Es que me tocaba. Es que no había otra opción y queremos disfrazar, mis hermanos, queremos maquillar el pecado, queremos disfrazarlo y queremos justificarlo y decir lo que yo hice estuvo bien, decimos, pero Dios dice, mis hermanos, que el pecado es pecado y eso es malo delante de sus ojos. Y mis hermanos, pasa todo esto, pasan 9 meses porque dice que el niño ya nació. Pasaron 9 meses desde que David cometió ese acto vil delante del Señor. Pasaron 9 meses, mis hermanos, y ahora ya el niño está ahí. Fueron 9 meses de escándalo, 9 meses donde la gente se levantaba cada día y decían, hey, ¿cómo ves al rey? Se la rifó, ¿no? Pues ella ya tiene a otra. Y mis hermanos, 9 meses en los que el pueblo entre ellos murmuraban, chismeaban, pero nadie decía nada. Nadie confrontaba al rey. Le solapaban lo que hacían. Y nosotros podemos solaparnos aquí los unos a los otros.
Nosotros podemos, mis hermanos, cubrir los pecados de alguien más. Pero ¿sabe qué? Nosotros no los podemos cubrir delante de Dios. Porque Dios dice que toma la iniciativa y dice que envía al profeta Natán. Me imagino a David, mis hermanos, otra vez en su terraza. Y desde ahí él vio que venía alguien y dice, oh, ahí viene Natán. Quizá trae buenas noticias o algo. Porque recuerden, él no lo había mandado a traer. Dios lo envió. Y dice que cuando lo envía, mis hermanos, dice que comienza la confrontación. Pero antes de la confrontación, mis hermanos, yo les aseguro que David por 9 meses no durmió. Quizá te diga, pastor, ¿cómo sabe eso? Salmo 51. Ahí sí tiene su Biblia. Salmo 51 dice, a ver, para no darles los versículos equivocados. Vamos a comenzar 8 al 12. Dice, hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mis hermanos, si tú crees que puedes pecar y que vas a quedar, que no va a haber consecuencias, que no va a haber nada, te equivocas. David, mis hermanos, escribe el Salmo 51 cuando está pasando por este proceso, mis hermanos, de dolor. Y él describe que en este tiempo él no tiene gozo, no tiene paz, no siente el gozo de la salvación, no tiene el gozo que lo caracterizaba. ¿Recuerdan cuando él traía el arca de vuelta de Judá a Jerusalén? ¿Cómo venía él? Él venía danzando, él venía gritando, él venía tan gozoso, mis hermanos, de traer el arca. Dice que ahora nada de eso existía. Incluso dice que los huesos le dolían. Por 9 meses, mis hermanos, por lo menos 1 año, él estuvo con este padecimiento, pero él creía que el tiempo iba a curar un pecado no confesado. Pero Dios toma la iniciativa, envía al profeta Natán. Cuando David lo ve, dice, oh, ahí viene quizá a contarme un chisme o no sé a qué viene. Yo no lo mandé a traer, yo no tengo nada que ver con él. No sé, lo voy a escuchar. Entra Natán, mis hermanos, y le comienza a contar una historia, una parábola. Y le dice, mira David, había 2 hombres, uno rico y uno pobre. Dice, el pobre tenía una corderita y el rico tenía muchas vacas y ovejas. Y en la mente de David, cuando le está contando eso, David inmediatamente pone esa historia con algo real que le está pasando al pueblo allá afuera, ¿verdad? Él inmediatamente lo conecta con un hecho real. Él lo conecta con algo que está sucediendo o que sucedió allá afuera. Entonces él está escuchando y dice, mira, había estos 2 hombres, uno tenía muchas ovejas y vacas, el otro nada más tenía una. Al rico que tenía mucho, dice, le llegó un visitante. Y el rico, pues obviamente, ¿verdad? En vez de matar de las muchas que tenía, dice Natán, dice, no, dice, él fue y agarró la única que tenía este pobre individuo, la agarró, la mató y se la dio a su visitante. Y David, mis hermanos, se llena de cólera. Y le dice, merece morir y tiene que restituirla 4 veces. Pero yo me imagino que no le dijo así, ¿verdad? Yo me imagino que sacó la espada y ha de haber dicho, debe morir y debe de pagar. Y mis hermanos, y cuando la historia se está poniendo buena, Natán le dice, ese hombre, dice, eres tú. Imagínense, mis hermanos, el poder de las palabras de Natán. Cuando le dice, ese que tú mismo condenaste, ese que tú mismo diste el veredicto de que debe morir y debe restituir 4 veces lo tomado, fue, mis hermanos, como unas puñaladas en la vida de David. ¿Por qué, mis hermanos? Porque descubrió que alguien sabía su pecado.
descubrió, mis hermanos, lo que realmente estaba en el corazón de David, porque él creyó, mis hermanos, que él había escondido todo, que cuando sepultaron a Urías, ahí sepultaron, mis hermanos, todo el pecado, toda evidencia, y que nadie más iba a saber lo que él había hecho. Pero llega Natán y le dice, ese hombre eres tú, dice la palabra de Dios. Déjenme regreso porque... Y le recuerda, mis hermanos, Natán le dice, tú eres ese hombre. Dice, y así dice el Señor Dios, dice, yo te ungí sobre rey, te libré de la mano te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, a las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, dice, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Mis hermanos, ¿sabes por qué pecas? Porque hay mucha gente que dice, pastor, yo no sé por qué peco. No, sí sabes por qué pecas. Pastor, no es que yo no sé, porque yo no sé, nada más así como que me sale así. Le digo, no, sí saben por qué pecan. Miren, y si no sabes, en caso que digas, no, yo no sé. Bueno, si tú eres de esos que dices que no sabes por qué pecas, déjame, te voy a decir dos cosas. Uno, nosotros pecamos cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Y número dos, pecamos cuando nos olvidamos de la generosidad de Dios. Natán le cuenta dos cosas a David, lo confronta con dos cosas. Le dice, una, tú te has olvidado de quién eres y quién te escogió. Dice, fue Dios quien te escogió, fue Dios quien te dio todo esto. Y si hubiera sido poca cosa, dice, Él te hubiera dado más, dice. Y otra cosa, dice, no solamente eso, no te has olvidado de quién eres y quién te llamó, te has olvidado de la palabra de Dios. Y cuando nosotros, mis hermanos, comenzamos a olvidarnos de quiénes somos y de la palabra de Dios, entonces vas a pecar. Miren, quiero que pongan esto, cuando tú pecas, te has olvidado de la palabra y te has olvidado de lo que Dios ya te ha dado. Y miren, cuando tú comienzas a pecar mirando a otra mujer o a otro hombre codiciosamente, cuando empezamos a hacer eso y empezamos a pecar de esa manera, nos hemos olvidado, mis hermanos, que Dios ya nos ha dado generosamente a una mujer o a un hombre a la cual nosotros llamamos esposo, esposa. Y cuando nos olvidamos de la generosidad de Dios que nos ha dado el esposo, la esposa, y comenzamos a ver a alguien más, mis hermanos, eso es pecado y nos hemos olvidado de lo que Dios ya te ha dado. Cuando tú tienes envidia, nos hemos olvidado de lo que Dios ya nos ha dado. Dios te ha dado trabajo, te ha dado un techo, te ha dado un auto para que te muevas. Y a veces, mis hermanos, tenemos envidia de alguien más porque decimos, ¿por qué a él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ellos prosperan y yo no? ¿Por qué a ellos les va bien y por qué a mí no? Pero lo hacemos eso porque nos olvidamos, mis hermanos, de lo que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué? ¿Por qué pecamos? Porque nos hemos olvidado del sacrificio que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz, de esa generosidad que Él ha tenido hacia nosotros, no la valoramos y por eso pecamos. Y mis hermanos, déjenme decirles algo, el tiempo no va a curar un pecado no confesado. Pueden pasar 5, 10, 15, 20, 30 años, pero déjame decirte que el tiempo no va a sanar el pecado que no sea confesado. Y mis hermanos, David entiende eso y él dice, ok, yo recuerdo que la razón por la que Saúl cayó fue porque desobedeció y no se arrepintió. David está consciente de eso y él dice, si él hizo eso, si él cayó, él pecó, él desobedeció y no se arrepintió, yo voy a hacer todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios que David le dice a Natán, ¿sabes qué, Natán? He pecado contra el Señor. Mis hermanos, y esa es la marca del arrepentimiento que caracteriza a David, mis hermanos, y por eso la Biblia lo compara a él. Y Dios dice de David mismo que él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no es porque él fuera perfecto, no es porque él no tuviera pecado, no es porque él no tuviera malos pensamientos,
Pero lo compara así la Biblia, mis hermanos, porque él era un hombre que reconocía su pecado y dice que se arrepiente y dice, he pecado contra el Señor. Y Natán le dice, ¿sabes qué? Eso es algo bueno, dice, no vas a morir, pero va a haber consecuencias. Y mis hermanos, ¿se acuerdan al principio cuando David dijo, ese que hizo esa injusticia debe de pagar cuántas veces? ¿Cuántas veces? A raíz de eso, mis hermanos, a David se le muere el hijo de Betsabé. Se le muere a Amnón. Se muere a Absalón y muere a Adonías. ¿Cuántos? 4. Porque él tenía que pagar por las consecuencias de su pecado. ¿Podría Dios haberlo librado de pagar las consecuencias? Sí. Dios pudo haberle dicho, ¿sabes qué? No vas a sufrir las consecuencias. Pero, mis hermanos, lo que Dios estaba haciendo es no solamente enseñarle a David las consecuencias del pecado, sino también a nosotros. Porque Dios te perdona. Dios te va a perdonar. Pero, por ejemplo, si eres una persona que toma y si Dios te perdona, pero a veces el hígado ya con cirrosis quizá ya no te lo vaya a reparar. Él tiene el poder para hacerlo, pero es la consecuencia que tiene que sufrir una persona que toma descontroladamente. Entonces, mis hermanos, yo quiero invitarlos, ¿verdad?, que así como el profeta Natán vino y confrontó a David con su pecado, ese mismo profeta, mis hermanos, esa misma voz de Dios que vino por medio del profeta Natán te está confrontando a ti el día de hoy. Y ya tú digas, no, pastor, es que yo no peco, ¿verdad?, o yo no tengo pecado como el de David. Mis hermanos, y ese es el problema que tenemos en la iglesia, que clasificamos los pecados y a veces pensamos que mi pecado no es tan grave, nada más dije una mentirita ahí, o hablé falsedad de alguien, o nada más me robé un metro de ahí del trabajo, pues que es un metro para el patrón, tiene 5 ahí que ni ocupa, o un lápiz, ¿verdad? Mis hermanos, pero pecado es pecado. Y todo pecado no confesado, mis hermanos, lleva a la muerte espiritual. Eso le pasó a David, el Salmo 51. Eso es una radiografía de lo que él estaba pasando por ese momento, mis hermanos, en el que él dice, mis huesos están quebrantados. Dice, no siento el gozo de Dios. No siento nada. ¿Por qué? Porque el mismo pecado, mis hermanos, lo estaba consumiendo. Pero la palabra de hoy, mis hermanos, nos recuerda que Dios lo ve todo. David trató de esconder todo en la oscuridad, pero Dios le mandó a alguien que era luz, que era Urías, mis hermanos, para enseñarle que no hay nada oculto que no sea revelado en el futuro. Mis hermanos, donde hay pecado, hay condenación. Pero donde hay condenación, también puede haber perdón y liberación. La confesión trae perdón. No hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios, ni vida que no pueda ser restaurada. Y si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón el día de hoy, si sientes ese peso de culpa en tu vida, y si sabes que hay algo entre tú y Dios que necesita ser tratado, este es tu momento. No salgas de este lugar con la misma carga con la que viniste. Oremos. Hermanos, Mía viene, ella aceptó a Cristo Jesús y ahora viene en el paso de obediencia para ser bautizada. Mía, ¿cuál es tu profesión de fe? Porque Cristo es mi Señor y Salvador. Ok, porque Cristo es tu Señor y Salvador, entonces te bautizamos en el nombre. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Ahora tenemos a Andrea Chicas. Andrea, ¿cuál es tu profesión de fe? Cristo es mi Señor y Salvador. Amén, amén. Y porque Cristo es tu Señor y Salvador, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora tenemos a Keila Mesa. Keila, ¿cuál es tu profesión de fe? Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén. Y porque Cristo es tu Señor y Salvador, para adelante, entonces te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Ahora tenemos a Mariana. Mariana, ¿cuál es tu profesión de fe? Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Porque Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Ahora tenemos a Kaila Sánchez. Kaila, ¿cuál es tu profesión de fe? Porque Cristo Jesús es mi Señor y Salvador. Amén, amén. Porque Cristo es tu Señor y Salvador, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Ahora tenemos a nuestro hermano Jorge Aguilar. Mi hermano Jorge, ¿cuál es su profesión de fe? Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén, amén, porque Cristo es su Señor y Salvador, entonces lo bautizamos en el nombre del Padre, a ver, agáchese, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Ahora tenemos a Josué Zimmerman. Josué, ¿cuál es tu profesión de fe? Cristo es mi Señor y mi Salvador. Amén, porque Cristo es tu Señor y Salvador, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Y gracias, muchas gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Amén. Ahora tenemos a Gabriel Chávez, me fue tu apellido. Gabriel Chávez. Gabriel, ¿cuál es tu profesión de fe? Jesucristo es mi Señor y Salvador. Amén, porque Cristo es tu Señor y Salvador, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él sigue cumpliendo su palabra. Aquel que instituyó su iglesia, mis hermanos, más de 2000 años, Él sigue estando y sigue siendo la roca, mis hermanos, de nuestra creencia y de nuestra salvación. Y hoy fuimos testigos, mis hermanos, de eso, que Él sigue activo y sigue construyendo y edificando su iglesia. Oremos. Padre amado, gracias porque usted es bueno, Señor, y usted sigue cumpliendo sus promesas, Señor. Y hemos visto, Señor, aquí un testimonio de que usted sigue salvando vidas, Señor. De que usted sigue estando activo en el mundo, Señor. Que usted no se fue, no nos abandonó, no abandonó su iglesia, sino que usted sigue activo, Señor. Y usted la sigue edificando, mi Dios. Damos gracias porque podemos ser testigos de eso, mi Dios. Gracias, y en Cristo Jesús oramos. Amén. Y así vamos a dar nuestra bendición, mis hermanos. ¿Sí se acuerdan o no? ¿En dónde está? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Dios les bendiga.